Hay historias que no dan miedo porque aparezca algo sobrenatural, sino porque te obligan a mirar de frente cómo una mente puede distorsionar la realidad hasta volverla irreconocible. Y lo más inquietante es descubrir que esa distorsión puede convertirse en una verdad compartida dentro de una familia. Hoy no vamos a hablar de fantasmas ni de demonios, sino de algo mucho más cercano y perturbador. Cuando una persona deja de distinguir lo que es real, y quienes la rodean, en lugar de detenerla, refuerzan la mentira hasta que todos quedan atrapados en ella. Esta es la historia de una relación que parecía normal, de una casa donde nada encajaba del todo, y de una joven que creció normalizando lo imposible, aprendiendo a vivir dentro de una realidad alterada sin cuestionarla jamás. Lo que estás a punto de escuchar no es una anécdota paranormal, es un descenso incómodo al lado psicológico del horror, donde el verdadero monstruo no se oculta en la oscuridad, sino en la mente humana. Soy la voz del mito, y esto es el lado oscuro del mito. Hay historias que no dan miedo porque aparezca algo sobrenatural, sino porque te obligan a mirar de frente cómo una mente puede distorsionar la realidad hasta volverla irreconocible. Y lo más inquietante es descubrir que esa distorsión puede convertirse en una verdad compartida dentro de una familia. Hoy no vamos a hablar de fantasmas ni de demonios, sino de algo mucho más cercano y perturbador. Cuando una persona deja de distinguir lo que es real, y quienes la rodean, en lugar de detenerla, refuerzan la mentira hasta que todos quedan atrapados en ella. Esta es la historia de una relación que parecía normal, de una casa donde nada encajaba del todo, y de una joven que creció normalizando lo imposible, aprendiendo a vivir dentro de una realidad alterada sin cuestionarla jamás. Lo que estás a punto de escuchar no es una anécdota paranormal, es un descenso incómodo al lado psicológico del horror, donde el verdadero monstruo no se oculta en la oscuridad, sino en la mente humana. Soy la voz del mito, y esto es el lado oscuro del mito. Al principio, nada parecía fuera de lugar. La conocí en un curso de primeros auxilios, un sitio común, casi aburrido, de esos donde uno no espera que algo importante ocurra. Ella era callada, tímida, siempre apartada del resto, pero no de una forma hostil, sino como alguien que ha aprendido a pasar desapercibida. Empezamos a hablar de manera casual, primero por educación, luego por costumbre, hasta que esa cercanía se volvió algo cotidiano. Me gustaba porque parecía tranquila, porque no había dramas, porque todo avanzaba lento, demasiado lento. Cuando me dijo que había un detalle antes de poder ser pareja, pensé que era una broma. Me explicó que su madre debía dar permiso. No sonó a tradición, ni a religión, sonó a norma absoluta. Aún así, acepté. No por valentía, sino porque todavía no veía el peligro. El día que fui a su casa entendí que algo estaba mal desde el primer paso. La casa estaba descuidada, cargada de un silencio pesado, como si el aire llevara años sin moverse. Su madre hablaba repitiendo siempre las mismas frases, una y otra vez, con una mirada perdida que no buscaba respuesta. No gritaba, no insultaba, pero su forma de hablar no parecía humana, parecía mecánica, como si algo se hubiera roto por dentro y solo quedaran fragmentos. Lo más inquietante no fue ella, fue su hija. La joven que conmigo reía, allí se volvió rígida, obediente, incapaz de contradecir una sola palabra. Cuando sacaron el álbum de fotos, entendí que no estaba ante una excentricidad, sino ante una realidad deformada, recortes mal pegados, rostros famosos incrustados en escenas familiares, historias imposibles contadas con absoluta convicción. Y lo verdaderamente crudo llegó cuando la mentira se volvió íntima, sexual, explícita en intención aunque grotesca en forma, aceptada sin cuestionamientos por ambas. No era delirio aislado, era complicidad, era una fantasía alimentada durante años. En ese momento comprendí que no estaba en una casa extraña, estaba dentro de una mente fracturada, y que si me quedaba un segundo más, corría el riesgo de ser absorbido por esa misma lógica torcida, donde lo imposible se vuelve cotidiano, y lo perturbador deja de doler. Después de ver aquella última fotografía, el silencio se volvió insoportable. Nadie hablaba, nadie parecía notar lo fuera de lugar que era todo. La madre cerró el álbum con cuidado, como si acabara de mostrarme un recuerdo entrañable, algo digno de orgullo. Ana se quedó sentada a mi lado, con las manos sobre las piernas,
la mirada fija en la mesa, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Yo sentía que algo se me comprimía en el pecho, una mezcla de incomodidad, miedo y una intuición muy clara. Ahí no había espacio para la duda, ni para la lógica. No era una historia mal contada, no era una broma de mal gusto. Era una realidad construida durante años, repetida tantas veces que ya no podía romperse sin causar daño. Me di cuenta entonces de que no estaba frente a una mujer con delirios aislados, sino frente a un sistema completo, una dinámica familiar donde la fantasía había reemplazado a la verdad. La hija no solo escuchaba las historias de su madre, las validaba, las completaba, las defendía. Y eso es lo que más me heló la sangre, la naturalidad con la que lo hacía. No había vergüenza, no había duda, no había miedo en su rostro, solo aceptación. En ese instante comprendí que, si yo decía algo, si cuestionaba una sola palabra, me convertiría en el enemigo. No del relato, sino del equilibrio mental que sostenía esa casa. Fingí recibir una llamada urgente. Mi voz temblaba al pedir disculpas. La madre insistió en que me quedara un poco más. Su tono no era agresivo, era plano, como si mi partida fuera una molestia menor en su rutina. Ana me acompañó hasta la puerta. No me miró a los ojos. No preguntó si estaba bien. Solo me deseó buen camino, como si nada hubiera pasado. Al salir, sentí el aire frío en la cara y respiré con dificultad, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante horas. Caminé sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Repasaba una y otra vez cada escena, cada palabra, cada gesto. Pensaba en Ana, en cómo había crecido dentro de esa narrativa, en cómo su concepto de lo normal había sido moldeado desde la infancia. Me preguntaba cuántas decisiones de su vida estaban guiadas por ese mismo patrón. Cuántas veces había defendido lo indefendible sin darse cuenta. Durante días sentí culpa por haber desaparecido, por no haber explicado nada, por no haber intentado ayudar. Pero junto a la culpa venía una certeza incómoda. Yo no tenía las herramientas para salvar a nadie ahí dentro. A veces romantizamos la idea de quedarnos, de ser comprensivos, de no juzgar. Pero hay situaciones donde la empatía mal entendida se convierte en una trampa. No todas las realidades deben ser aceptadas. No todos los vínculos son sanos solo porque parecen tranquilos en la superficie. Con el tiempo entendí que el verdadero horror de esta historia no estaba en la foto, ni en el supuesto fantasma, ni en las frases repetidas de la madre. El verdadero horror era la transmisión del delirio, la forma en que una mente rota puede educar a otra para que vea el mundo a través de la misma grieta. Porque cuando una persona crece aprendiendo que la fantasía es verdad, que lo imposible es cotidiano y que cuestionar es traicionar, el daño no se nota de inmediato. Se manifiesta años después, en relaciones fallidas, en límites inexistentes, en una percepción distorsionada de lo que es seguro y lo que no. Esa casa no estaba embrujada, estaba enferma, y lo más perturbador es que desde fuera nadie lo habría notado. Una madre, una hija, una comida sencilla, un álbum familiar. Nada gritaba peligro, todo susurraba normalidad, y es ahí donde vive el verdadero monstruo. En las historias que no parecen terror, en las familias que funcionan a su manera, en las mentiras repetidas con tanto amor que terminan pareciendo verdad. Porque no todos los horrores hacen ruido. Algunos se sirven en la mesa, se comparten en silencio y se heredan sin que nadie lo cuestione. Durante días intenté convencerme de que había exagerado, de que tal vez mi reacción había sido desproporcionada, de que huir sin dar explicaciones había sido una cobardía. Pero cada vez que recordaba el rostro de Ana frente al álbum, algo dentro de mí se cerraba. No era miedo puro, era una alarma silenciosa que no dejaba de sonar. Pensé mucho en ella, en cómo había aprendido a sentir ante lo imposible, en cómo había crecido dentro de una narrativa donde cuestionar era traicionar. Me pregunté cuántas veces habría tenido dudas y las habría enterrado para sobrevivir emocionalmente dentro de esa casa. Porque eso es algo que no solemos entender. No todas las personas atrapadas en una dinámica enferma saben que lo están. Algunas simplemente aprenden a adaptarse. Con el paso de las semanas, comprendí que el problema no era la madre ni su delirio, sino el sistema que se había construido alrededor de él. Un sistema donde la fantasía era reforzada, protegida y convertida en identidad. Ana no solo vivía con su madre, vivía dentro de su mente. Y eso es devastador.
porque cuando una persona crece normalizando la distorsión, pierde la capacidad de detectar el peligro real. Todo se vuelve relativo, todo se justifica, todo se explica. Me di cuenta de que, si yo me hubiera quedado, tarde o temprano habría sido absorbido por esa lógica. Habría tenido que aceptar historias cada vez más extremas, justificar comportamientos cada vez más invasivos, callar incomodidades para no romper el frágil equilibrio de esa familia. Y ahí entendí algo que suele incomodar a muchos. No siempre quedarse es un acto de valentía. A veces irse es la única forma de proteger la propia salud mental. La culpa no desapareció rápido. Durante mucho tiempo pensé que quizás pude haber hecho algo, decir algo, advertir a alguien. Pero la realidad es que no todas las heridas pueden ser curadas por quien apenas las descubre. Hay dinámicas tan profundas, tan antiguas, que cualquier intento externo de romperlas solo provoca rechazo y aislamiento. Esa casa no necesitaba un testigo, necesitaba ayuda profesional. Y aún así, no todos aceptan ser ayudados. Lo más perturbador de esta historia no es la foto del álbum ni la fantasía sexualizada, sino el silencio que las rodeaba. Nadie gritaba, nadie discutía, nadie parecía sufrir de forma evidente. Todo era calmado, funcional, cotidiano. Y eso es lo verdaderamente peligroso, cuando el horror se integra a la rutina, cuando el delirio se sirve en la mesa como parte del día a día, cuando una hija aprende que amar es confirmar la mentira del otro. Desde entonces, cada vez que escucho historias similares, pienso en cuántas personas viven atrapadas en realidades que no eligieron, en cuántas normalizan el abuso psicológico porque es lo único que conocen. No todos los traumas vienen acompañados de violencia física. Algunos se construyen lentamente, palabra por palabra, gesto por gesto, hasta que la mente ya no recuerda cómo era vivir fuera de esa lógica. Esa casa no estaba embrujada, estaba enferma. Y lo más inquietante es que, desde afuera, parecía una familia más. Una madre, una hija, una comida caliente, un álbum de recuerdos. Nada advertía el peligro, porque el verdadero monstruo no se esconde bajo la cama ni aparece en la oscuridad. El verdadero monstruo se instala en la mente, se alimenta de la negación y se transmite cuando nadie se atreve a cuestionarlo. Y cuando eso ocurre, el terror deja de ser una historia, y se convierte en herencia. Si este relato removió algo dentro de ti, si sentiste incomodidad, inquietud o te reconociste en alguna parte de la historia, quiero que sepas que no estás solo. Muchas personas cargan experiencias similares en silencio, creyendo que son las únicas a las que les ocurrió algo así. Si necesitas contarlo, si quieres liberar ese peso o simplemente dejar constancia de lo que viviste, puedes escribirme de forma anónima al correo que está en la descripción. Tal vez tu historia ayude a otros a entender que el horror psicológico no siempre se ve, pero deja marcas profundas. Gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos el lado más oscuro de la mente humana. Soy la voz del mito, y esto fue el lado oscuro del mito.